Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Primero que nada, pues vamos a ir definiendo en este caso a qué hace referencia la parte de los tipos de variables o qué es una variable y cómo se puede trabajar con ellas en PSeInt. Pues, por ejemplo, entre algunos tipos de variables puedo encontrar las siguientes. Vamos a aumentar un poco aquí el zoom para que ustedes lo vean. Yo tengo diferentes tipos de variables para poder trabajar en programación. Dentro de estas van a estar las variables enteras, las variables en este caso tipo entero decimales o enteras. Vamos a colocarle aquí entero decimales, ¿verdad? En su momento, eh, estas enterodecimales pues pueden considerarlas como tipo coma flotante, también así les llaman, ¿verdad? ¿Y a qué hace referencia estas? Pues, por ejemplo, estas variables enterodecimales nos van a estar manejando aquellos valores que tienen un valor entero, por ejemplo, y X cantidad de decimales después, como por ejemplo el 3.45, el 15.78, por ejemplo. Las comas flotantes en este caso, pues en su momento pues se dividen en ya sea las tipo float o double, ¿verdad? Entonces, así es como los vamos a encontrar nosotros ya en un lenguaje de programación propiamente. Y también esas pues me permiten trabajar con números enteros y decimales, es decir, un 5.33, un 8.25 y así sucesivamente. Ahora, las tipo enteras, en este caso, pues hacen referencia a aquellas directamente que no, las que no van a manejar decimales, por ejemplo, el 5, el 8, el 10, 14 y así sucesivamente. Esas pues van a ser nuestras variables tipo enteras que podemos estar manejando nosotros con el programa. Normalmente, en este caso, siempre se empieza a trabajar con las variables tipo enteras y el programa de PCInt pues va identificándolas como tal, es decir, cuando ustedes están trabajando con PCInt, pues simplemente definen la variable y el programa va a ir identificando si es un tipo entero, si es un tipo entero decimal o coma flotante en este caso. Aquí, por ejemplo, entre estas dos, pues en este momento, pues no se hay alguna diferencia. Pero ya en un lenguaje de programación como C Sharp, vamos a tener las tipo, en este caso, las de tipo decimal, ¿verdad? Ya hay una variable, un tipo de variable tiene ese nombre. Y acá, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros las tipo double, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a encontrar un nombre específico para el tipo de variable y lo que los va a diferenciar es la capacidad en cuanto a los dígitos o la cantidad de datos que estos van a ir manejando. Dentro de las enteras, pues vamos a encontrar a las de tipo int, que son las convencionales, ¿verdad? A tipo, en este caso, hay una división específicamente con las tipo int 16, int 32, int 64. ¿Y qué es lo que los diferencia? Pues la cantidad de dígitos que podemos utilizar para trabajar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en 32, en este caso 64 y así sucesivamente pueden ir variando. Entonces debo tomar en cuenta esto. Por ejemplo, si voy a trabajar con cantidades pequeñas, 5, 8, 10, o puedo trabajar con 500, por ejemplo, puedo trabajar con 50.000, puedo trabajar, por ejemplo, hasta un 400.000 en su momento. Esos pues lo manejan muy bien las variables enteras tipo int, pero si yo necesito int o int 32,
Si yo necesito trabajar con una cantidad ya demasiado grande, pues ya pasadas las 6, 7 cifras, entonces ya me conviene utilizar un int 64, entonces ya puedo ir cambiando también a variables de tipo long, por ejemplo, que son variables que manejan cantidades mucho más grandes de datos. Ahora, ya cuando estamos trabajando, como les decía, con el PSINT los va, en este caso, detectando o va definiendo el tipo de datos de acuerdo a la cantidad que estemos usando. Esto es en cuanto a las variables numéricas. También tenemos en este caso variables, en este caso de tipo, por ejemplo, cadena, ¿verdad? O carácter. Tenemos en este caso las variables de tipo string, ¿verdad? Estas variables de tipo string, pues hacen referencia a las palabras en pocas palabras. Valga la redundancia en pocas palabras, ¿verdad? Aquí puedo yo tener en este caso la palabra variable, por ejemplo, o yo puedo escribir un texto, buenos días. Entonces, cuando yo escribo este tipo de dato, ¿verdad? O aquí, por ejemplo, un A2 o un A4, por ejemplo. Estas variables, si yo les asigno un valor, ¿verdad? Por ejemplo, el A2 va a ser igual a, en este caso, OC, por ejemplo. Entonces, automáticamente el programa va a venir y va a detectar que es, en este caso, una variable de tipo string, tipo cadena. Pero también tenemos las de tipo char, en este caso, que hacen referencia a una sola letra. Por ejemplo, A, B, C y así sucesivamente. Estas son las de tipo char. Vamos a encontrar también variables de tipo fecha y así sucesivamente, pues hay diferentes tipos que nos van a ir sirviendo para diferentes tareas. Pero en este momento vamos a empezar con estas que son las más convencionales. Las tipo enteras, entero decimal o coma flotante, las de tipo cadena, string, por ejemplo, y las de tipo char, que son como que las más convencionales en el medio. Otra cuestión importante es, en este caso, para programación, qué son las variables, ¿verdad? En este caso, o cuáles son, vamos a colocar aquí, cuáles son en este caso las variables válidas. Ahora, en programación yo debo saber que hay ciertos criterios que debo considerar a la hora de estar trabajando con variables. Así como ustedes trabajan por ejemplo, un curso de cálculo o matemáticas, ustedes normalmente manejan expresiones y dentro de esas expresiones hay variables y ustedes saben que una variable puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Y lo mismo pasa en programación. Una variable puede tomar cualquier valor, todo dependerá de qué estemos haciendo. Por ejemplo, una variable en este caso, ¿verdad? Puede ser, digamos, una palabra. Imagínense ustedes nombre. Nombre, por ejemplo, esta es una variable válida, ¿sí? Ahora, si yo coloco la letra A, por ejemplo, la puedo considerar como una variable válida, ¿sí? Vamos a colocar aquí variables válidas. Nombre, la letra A es considerada como una variable válida. La letra, por ejemplo, A1 es considerada como una variable válida. La letra A3 y así sucesivamente. Pueden colocar la misma A, solo que con un número después o X cantidad de números si estos son válidos, ¿sí? Es decir, una variable, una variable como tal puede tener una letra y X cantidad de números. Eso va a ser válido. Son variables consideradas válidas. Si yo necesito utilizar dos palabras, por ejemplo, fecha de nacimiento o fecha nacimiento, por ejemplo, ¿puedo utilizarlo como una variable?
pero debo colocarlos pegados. Es decir, las dos palabras deben ir juntas. O si yo coloco fecha de nacimiento, pues tienen que colocarlo todo junto o separado por guiones. Fecha, nacimiento, por ejemplo. ¿Sí? Aquí pues estoy usando mayúsculas. En algún momento pues se recomienda que se escriba de esta manera. Fecha y nacimiento con la N mayúscula o la segunda letra con letra inicial mayúscula para poder diferenciar bien las palabras. Esto es válido, ¿sí? Es decir, una variable puede ser, en este caso, una palabra o pueden ser varias palabras, pero si yo utilizo varias palabras, pues debo colocarlas ya sea juntas o separadas por un guión bajo para que el programa lo reconozca como válido, ¿sí? Entonces, a estas las puedo considerar variables válidas. O puedo utilizar la misma letra, puedo utilizar B, C, D, es decir, puedo utilizar cualquier letra del alfabeto, ¿verdad? Eso me lo va a permitir como válido, pero yo normalmente una variable debo definirla, ya sea como abreviatura o en este caso algo que me dé la pauta de a qué estoy haciendo referencia, ¿verdad? Porque a veces cuando usamos solo las letras del abecedario, pues y son muchas variables, pues no encontramos o no podemos definir bien a qué hace referencia en su momento. O sea, o tal vez ustedes sí lo saben porque están haciendo el programa, pero alguien más que lo venga a ver, pues no va a entender, tiene que analizar bien qué es lo que están haciendo, para qué están usando esas variables. Entonces, a eso puedo considerarlo como variables válidas. ¿Cuáles serían en este caso las variables? Vamos a colocar aquí variables no válidas o que no acepta en este caso el programa. Por ejemplo, que yo coloque aquí un 1 y la letra A, ¿verdad? Esto no es válido. Una variable no puede empezar con un número. Ojo con esto, no es lo mismo A1 que 1A. ¿Sí? Una variable puede empezar con una letra y X cantidad de números, pero no puede empezar con un número y una letra. O por ejemplo, lo de fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, por ejemplo. Yo no puedo hacer esto. No puedo escribir tres palabras porque lo que va a hacer el programa es que en su momento puede identificarme como fecha como una variable, D como otra variable y nacimiento como otra. Sin embargo, me va a marcar un error de sintaxis. No me lo va a aceptar. Entonces debo tener cuidado con esto porque simplemente me va a marcar un error. Y eso es porque lo estoy colocando separado. Entonces, ¿cuáles no son Ingeniero, variables? ¿Qué manda? una pregunta. Y Ajá. digamos, si usted escribe fecha de nacimiento todo con minúsculas, ¿está bien? Sí, no importa. En ese Pero sentido no junto, importa. ¿verdad? Sí, voy a escribirlo junto. Por Ah, eso ya. les coloqué yo ahí, les coloqué la parte de mayúsculas y minúsculas. No hay problema con eso. Ustedes pueden declarar las variables en minúsculas o mayúsculas. Ahí no hay ningún inconveniente. Lo que sí es que, por ejemplo, para que sea válida una variable que tenga varias palabras, deben ir juntas o separadas por guión bajo. Eso es válido. O, por ejemplo, si ustedes escriben fecha nacimiento usando un guión, esto no es válido. El programa lo va a detectar como que si estuvieran trabajando una división con dos variables que no están declaradas, ¿verdad? O para, en este caso, PSINT. En PSINT, pues no hay tanto problema con la declaración, no hay necesidad de definir el tipo, pero deben saber que para C Sharp, por ejemplo, sí deben ustedes venir y definir qué tipo de variable van a utilizar y los nombres de las variables. Entonces, esto es importante. Que ustedes sepan qué es válido y qué no es válido en cuanto a las variables, ¿sí? Porque eso pues les va a ayudar bastante. Entonces, por ejemplo, ya saben ustedes que una variable válida puede ser una letra, puede ser en este caso, un nombre o una palabra o varias palabras, solo que deben ir separadas por un guión bajo, ¿verdad? O deben ir juntas para que estas sean válidas. Una palabra y un número, pues es válido, o una letra y un número, o X cantidad de números, sí es válido, ¿sí? Esas son variables válidas. Y las que no son válidas, pues van a ser todas aquellas que empiezan con un número, o por ejemplo, colocar un solo número, eso no lo puedo considerar como una variable válida,
¿sí? Eso no es válido, porque al final un número pues me puede representar otra cosa, una operación o un valor que no está asignado. Si yo coloco varias palabras separadas, no me lo va a reconocer como una variable válida, al igual que si yo le colocara un símbolo en medio o antes a las palabras. No son válidas ese tipo de variables. Entonces debo tomar en cuenta eso. Vamos a ir al PSeInt acá. Entonces aquí hay cuestiones que debemos tomar en consideración. Por ejemplo, el PSeInt tiene un inicio y un fin, ¿sí? Inicia con la palabra algoritmo y finaliza con esta palabra fin algoritmo. Es importante que no quitemos la palabra fin algoritmo o esta palabra debe quedar siempre al final para que no nos marque errores. La ventaja del PSeInt que les va a indicar que si falta alguna palabra o hay algún tipo de error aquí en la parte de abajo. Nos va a ir indicando los errores, pero nosotros también debemos leer bien qué es lo que nos está marcando como posible error. En primer lugar, nosotros debemos definir el título. Aquí sin título, dice sin título, si se dan cuenta son dos palabras, pero tiene un guión bajo. Debemos aprender que para el título del programa, si vamos a utilizar varias palabras, usamos la misma teoría de la variable, ¿verdad? Varias palabras separadas por guión bajo o simplemente todas juntas. Esto es algo importante. Les voy a colocar aquí primer programa, o poner de esta manera, y no me va a marcar ningún tipo de error, ¿sí? Si ustedes ven, del lado izquierdo, aquí tengo qué operaciones normalmente controla el PSeInt, la suma, resta, multiplicación, división, potencia, mod o módulo, que es para encontrar el residuo de una división. Ya lo vamos a poner en práctica. También nos permite trabajar con operadores lógicos, la i, la o, la negación, que es la no. Esto es muy útil cuando trabajamos con condiciones. Al igual que la parte de los operadores relacionales, igual, distinto. Distinto hay dos maneras, ya sea con el mayor y menor juntos o con el signo de admiración y el igual. Esto equivale a trabajar como diferente o distinto. Tenemos signos como menor, menor igual, mayor, mayor o igual que. Esto lo usamos mucho cuando estamos trabajando con comparaciones, ¿verdad? A eso hace referencia a los operadores relacionales. Tenemos funciones matemáticas también, ¿verdad? Si quiero saber cuál es el valor absoluto o convertir, en este caso, un número negativo en positivo, pues puedo ir trabajarlo con esto. Si quiero venir a utilizar trunc o redon, por ejemplo, el trunc lo que me permite hacer es venir y si tengo un número con decimales, por ejemplo 3.16, lo que va a hacer trunc es que solo me va a devolver el número entero. Y el redond, por ejemplo, o redondeado, valor redondeado, lo que hace es que me aproxima los valores. Si yo tengo un 3.50, lo va a aproximar a 4, o si tengo un 3.10, lo va a dejar en 3. Para eso me sirven esas funciones matemáticas. Puedo sacar la raíz cuadrada, puedo encontrar senos, cosenos, tangentes y así sucesivamente, ¿verdad? Está el arco coseno y así sucesivamente. Yo puedo ir utilizando diferentes funciones matemáticas que ya vienen predefinidas en el PSeInt. Y aquí hay algunas operaciones o funciones con cadenas. Puedo saber la cantidad de letras o la longitud de una cadena. Puedo dividir la cadena en varias partes, o es decir, una palabra la puedo dividir en varias partes. Eso se le llama subcadena. Puedo unir varias palabras con concatenar. Concatenar sirve para unir. Por ejemplo, yo tengo la palabra o un nombre, Pedro Pérez, y lo quiero trabajar en un solo campo o como una sola respuesta. Se usa concatenar y va a unir o vincular las dos. Entonces va a juntar Pedro Pérez como una sola cadena. Puedo convertir a número, convertir a texto.
convertir todo a mayúsculas y minúsculas, pues esas son funciones de cadenas que ya tengo definidas, y mis constantes, por ejemplo, pi, que ya sabemos que es 3.1416, pues simplemente hago clic acá y me va a aparecer el valor de pi que está como una constante. Una constante en este caso, pues puede ser un número asociado a una palabra, ¿verdad? A eso hace referencia en las constantes. Son valores que nunca van a cambiar dentro del funcionamiento del programa. Siempre se mantienen en este caso. Su valor no cambia. Eso hace referencia a una constante. Entonces puedo utilizar números. Por ejemplo, el pi ya es un número que está definido, 3.1416. Los valores de Euler también puedo considerarlo como una constante, pero esa sí yo la tengo que definir. Aquí no está definida. Y así sucesivamente yo puedo ir definiendo diferentes valores constantes. Ahora, ¿cómo utilizo el PSeInt? Si yo, por ejemplo, no me sé los comandos, del lado derecho están los comandos que podemos utilizar de acuerdo al tipo de programa que estemos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero mostrar algo en pantalla, utilizo esto, escribir. Si a mí se me olvida, pues simplemente hago clic aquí y ya me aparece, miren, dos cosas. Me aparece escribir y el espacio para poder hacerlo, ¿verdad? Ahí donde dice lista de expresiones, ahí yo puedo escribir. Y aquí me dice, aquí me da las instrucciones en la parte de abajo. Complete aquí la lista de expresiones que desea mostrar separadas por comas. Y entonces, ahí eso me está indicando qué es lo que debo hacer ahí. En pocas palabras, pues yo lo que debo hacer simplemente es borrar lo que está ahí. Borramos esto. Y entre comillas, escribo el texto. Por ejemplo, buenos días, simplemente. Y ahí yo ya sé que el programa me va a mostrar buenos días en la pantalla. Si yo quiero ejecutar esto, pues simplemente le doy clic al botón verde o F9. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Y esta es mi pantallita, modo consola, que me muestra el texto y las operaciones con las que voy a estar trabajando. Buenos días en este caso. Entonces, si yo quiero reiniciar los procesos, le doy clic a reiniciar, vuelve a ejecutar todo el programa. ¿Qué hace PSeInt? PSeInt en este caso, pues es como un intérprete o en este caso difiere mucho de lo que es un compilador. Ya que el PSeInt como tal, pues lo que va a hacer es que va a venir y va a leer línea por línea y lo va a ir ejecutando, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber qué hace PSeInt para ir leyendo línea por línea? Pues lo puedo trabajar acá, miren, ejecutar paso a paso, miren lo que va a hacer. Ahí ve, empieza la lectura, miren, ahí nos va indicando por qué línea va leyendo y va apareciendo directamente en nuestro modo consola. Si ustedes lo pueden ver, ahí pueden venir y comenzar de nuevo, ir pausando. ¿Para qué me sirve este proceso paso a paso? Pues puedo detectar ahí algún error. Y también, pues, nos da la idea de a qué hace referencia un intérprete. El intérprete lee línea por línea y lo ejecuta. O sea, lee y ejecuta directamente. Mientras que un compilador lee el código fuente, que en este caso sería lo que estamos introduciendo en este momento, hace una serie de pasos, pasa por un análisis léxico, un análisis sintáctico, un análisis semático, hasta que me produce algo que se llama código objeto. Ya cuando todo está compilado, pues ya lo ejecuta. Entonces, es un proceso mucho más complejo la de un compilador a la de un intérprete. Bueno, entonces, acá yo puedo venir y generar operaciones o puedo colocar un título acá. Voy a colocar esto. Vamos a colocar aquí un programita. Vamos a trabajar con un programita de suma. Con eso se empieza siempre, algo bien sencillo. O en muchos libros van a encontrar ustedes como que el primer programa, el Hola Mundo, hacen a veces referencia a ese, a ese conjunto de palabras, esa frase, porque así es como inician todos, ¿verdad? Pero acá vamos a empezar con un programita de suma. Vamos a colocar aquí programa para sumar dos números, para que vean bien fácil cómo es esto.
Bueno, ahí está. Acostumbrémonos a colocar punto y coma al final. A PCI no lo toma como algo incorrecto el no poner el punto y coma, pero cuando estén trabajando con C Sharp, pues sí es importante que finalicen las líneas con punto y coma. No todas las líneas se van a finalizar con punto y coma, eso sí es cierto, pero ya les voy a ir explicando cuáles son esos casos. Entonces, por ejemplo, acá, esto va a ser como mi título, programa para sumar dos números. Bueno, ojo con esto, pues nosotros estamos acostumbrados a ingresar, por ejemplo, un 3 más 5 y la calculadora lo hace. Pero ¿cómo sabe la calculadora que debe sumar esos números? Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que acostumbrarnos que ahora vamos a estar trabajando todo en función de variables y constantes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, yo puedo tener esto de esta manera aquí. Vamos a colocar aquí lo que les había dicho, 3, ¿verdad? Más 5. Igual, y aquí va a aparecer un resultado. ¿Sí? Vale. Pero, por ejemplo, si yo digo 3 más 5 va a ser igual a, yo ya sé que es 8. Bueno, yo lo sé, pero ya aprendí cuál es el proceso de suma y todo esto. Yo ya lo aprendí. Pero ahora yo debo venir y pensar, ¿cómo hago para que la computadora pues realice este procedimiento? Eso es importante. Número uno, yo debo empezar a pensar en función de variables, todo en función de variables. El 3 lo puede representar una variable, por ejemplo, puede representarlo A. El 5 lo puede representar la variable B. Y el 8 lo puede representar ya sea la variable C o colocar respuesta, ¿verdad? Simplemente. Ahora, el signo más, en este caso, pues ya tenemos un signo más o una operación de suma dentro del programa. Y el signo igual, pues igual es un operador, en este caso ya predefinido dentro de los lenguajes de programación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar esto. Ya un 3 más 5 igual a 8 es una operación convencional que nosotros la podemos hacer. Ya hemos aprendido a realizar una suma, pero el programa, para poder entender lo que queremos hacer, nosotros debemos traducirlo a su lenguaje y en este caso debe estar en función de las variables. La primera A representa para el primer valor, la variable B representa el segundo valor, así debo pensar. La variable A representa al 3 o cualquier otro número. Porque recuerden, estamos trabajando un pequeño programa para sumar dos números. Entonces, puede sumar cualquier número en este caso. A representa el primer número, B representa el segundo número y respuesta representa, en este caso, todas las posibles respuestas de acuerdo a los números que estoy sumando. Entonces, voy a regresar al PCIN. Entonces, vean, pues ya vimos que necesitamos dos variables para esta suma. Por eso dice programa para sumar dos números. Bueno, entonces yo necesito dos valores de entrada y esto es muy importante que lo aprendan también. ¿Cuáles son mis variables de entrada y cuál es mi variable de salida? Las variables de entrada son aquellos datos que me son importantes dentro de la fórmula, la ecuación o la expresión, como ustedes quieran llamarlo, que me va a permitir a mí, pues, devolverme una respuesta. Entonces, la variable A es una variable de entrada, ¿sí? De entrada de información, si quieren verlo de esta manera. Y lo mismo que pasa con la B, la variable de entrada es, en este caso, B es una variable de entrada. Y la respuesta es una variable de salida. La variable de salida no es más que mi respuesta, ¿sí? Entonces, debemos tomar en cuenta esto. Tengo variables de entrada y tengo variables de salida. Eso es como importante conocerlo. Si yo estoy trabajando con diferentes fórmulas, debo identificar qué variables necesito ingresar para poder obtener la respuesta. O cuando ustedes ven esta expresión, y va a ser igual a mx más b, ustedes conocen esta fórmula, ¿verdad? O conocen esta expresión. Esta no es más que, pues, la ecuación de la recta. En algún momento ustedes lo conocen así. Entonces tienen el intercepto, la variable x, la variable m. Entonces, en matemática o en cálculo, pues colocamos y igual y a la operación, pero en programación es al revés.
Esto lo deberíamos reexpresar de esta manera. MX más B, ¿verdad? Por ponerlo de cierta forma. O ya dependerá en este caso de cómo nosotros lo vayamos trabajando. Pero la idea es que ustedes aprendan que, por ejemplo, y es igual a mx más b. Mx y la b son variables de entrada que me van a dar origen a y, que es mi respuesta, ¿verdad? Esto es lo que yo necesito que ustedes aprendan a identificar. Entonces acá, si me regreso al PSIN, entonces yo ya sé que necesito dos números de entrada para poder realizar la suma. Entonces, voy a solicitarle al usuario que me ingrese los números. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a colocar aquí. Escribir y le digo al usuario, ingrese el primer valor. Mire, ingrese el primer valor. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabe el programa qué valor va a leer? Bueno, entonces ahora para eso utilizo el otro comando que es leer, ¿sí? Leer me permite obtener los valores y asignarlos a las variables. Entonces acá voy a colocar simplemente la letra A. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí miren, para poder comentarios aquí, para poder escribir comentarios, utilizo dos diagonales. Si se dan cuenta, aparecen verde. Miren, aquí, primer variable. Primer variable de entrada. Bueno, aquí está como gris. Voy a aumentar un poco el zoom. Así lo ven mejor. Ahí está. Veamos. Voy a cerrar un ratito esto. Entonces acá, esto que aparece aquí, la primera línea, es como el título. Programa para sumar dos números. Lo voy a escribir en pantalla. Esto que está aquí es una instrucción para el usuario. Ingresa el primer valor. Muy bien. El usuario ve esto, ingresa el primer valor numérico. Por ejemplo, 3. ¿A quién le asigna ese valor? A la variable A. ¿Sí? La variable A, en este caso, va a obtener el valor que ingrese el usuario. Vuelvo a hacer lo mismo. Escribir, en este caso, y coloco acá, ingrese el segundo valor. Aquí, leer B. Estas son las variables que les mostré hace un momento en Excel. Segundo o segunda variable. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Lo que ingresa el usuario, se lo asigno a esas variables. La variable A va a tener el primer valor que ingrese el usuario. Y la variable B va a tener el segundo valor que tenga la, en este caso, que ingrese el usuario. Muy bien. Entonces aquí yo ya tengo el ingreso de mis variables de entrada. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar la operación, ¿verdad? Entonces aquí realizamos, perdón, la operación. Entonces acá yo voy a colocar lo siguiente. Mi variable de respuesta, ¿verdad? Respuesta, o puedo colocar la variable C, y respuesta va a ser igual, y voy a colocar yo aquí a más B, punto y coma. Ahí está. PSIN me acepta este signo de igual como una asignación, o me acepta en este caso también el menor y un guión como signo de asignación, ¿ya? Me lo acepta. Si yo no sé cómo trabajar un proceso, pues simplemente utilizo esto de asignar, mire, y me va a aparecer que escriba la variable, ahí está el igual o lo que equivale al igual, y la expresión en este caso sería A más B. Si a mí se me olvidara, puedo utilizar los comandos guía que están aquí que me pueden servir. Entonces, respuesta es igual a A más B, y es lo que, vean, esto está al contrario de lo que estaba diciéndoles acá. Aquí yo el y igual a mx más b, pues lo tengo bien. Pero por ejemplo aquí 3 más 5 igual a 8. Miren, coloco la operación o la expresión primero y después la respuesta. Pero para la ya programación como tal, pues primero va la respuesta y después la expresión. Entonces vean esto. Respuesta es igual a lo que tiene la variable A más lo que tiene la variable B.
Y esos valores los ingresó el usuario. Entonces ahora acá vamos a imprimir en pantalla o mostrar en pantalla si quieren verlo de esta manera. El resultado. Ahora vean bien que siempre fin de algoritmo queda hasta el final. No lo he modificado. Eso debe quedar ahí porque eso finaliza mi programa. Entonces aquí voy a escribir. En este caso, la respuesta de la suma es 2 puntos, espacio. Vean pues. Yo puedo venir y colocar aquí ese mensaje, la respuesta de la suma es, y después de las comillas, como coloco una coma, esta coma me permite a mí escribir otro parámetro. Yo quiero mostrar la respuesta. Entonces aquí, respuesta. Listo. Ahí estamos. Entonces vean esto. Primero va a aparecer este mensajito que escribí entre comillas, pero si se dan cuenta, coloqué 2 puntos y un espacio. Esto es para que quede separado de la respuesta a la variable. Entonces acá, lo que va a pasar es que me va a mostrar el valor que tenga la variable respuesta justo después de este texto. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, yo ejecuto el programa y miren lo que va a pasar. Me dice, ingrese el primer valor y me aparece un signo de mayor aquí. Está esperando que yo ingrese el primer valor. Vean. Cuando yo le doy ingrese, voy a aumentar el zoom. Cuando yo le digo ingrese el primer valor, lo que hizo fue leer esta línea aquí, la línea 3. Ingrese el primer valor. Eso es lo que acaba de leer. Y ahorita está en espera de la línea 4. Está esperando que yo ingrese un valor para asignárselo a la variable A. Por ejemplo, 10. Para seguir el proceso, presiono Enter. Ahí está, miren. Ingresa el segundo valor. Ya va por la línea 5. Ahora está esperando que yo ingrese el segundo valor. ¿A dónde va el segundo valor? A la variable B. Bueno, ingreso 12. Le doy Enter. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Como yo ya ingresé el 10 y el 12, pasa al proceso o a la operación. Y lo que hace es que suma el 10 más 12. 10 más 12, la respuesta de 10 más 12 lo va a tener la variable respuesta, valga la redundancia ahí. Entonces, vean. Realiza el proceso y después me muestra la respuesta. Miren, aquí abajo. La respuesta de la suma es, vean, la respuesta de la suma es el mensaje que yo escribí entre comillas. Dejó el espacio después de los 2 puntos, escribí la coma es para concatenar, ¿qué quiere decir? Coloca o junta las dos expresiones. Entonces coloco el mensaje, la respuesta de la suma es 2 puntos, cierro comillas, coma, y la variable que tiene la respuesta. En este caso es respuesta. Y lo que me va a mostrar es 22. Muy bien, pero este programita no solo suma el 10 más 12, suma cualquier número. Por ejemplo, le doy reiniciar al proceso y me vuelve a decir, ingrese el primer valor. Bueno, voy a agregar 789. Enter. Ingresa el segundo valor. Bueno, pues voy a escribir 1022. Doy Enter. Y ahí me devuelve 1811. El programa automáticamente me reconoce las dos cantidades como valores enteras. Esto es para el PCInt. Esa es una ventaja. Va reconociendo las variables automáticamente. Pero, y así fuera un lenguaje como C#, otro lenguaje un poco más sofisticado de alto nivel, sí debemos definir los tipos de variables nosotros. Entonces, esa es una ventaja. El PCInt, ahorita que estamos trabajando con pseudocódigo, porque esto a la larga, pseudocódigo es esto. Ahora, ¿cómo puedo ver el diagrama de flujo de esto? El diagrama de flujo está aquí, miren. Dibujar diagrama de flujo. Le doy clic, espero un momento y ya me genera mi diagramita de flujo. Ahí está el diagrama de flujo. Entonces, este diagrama de flujo, ustedes pueden venir y pues lo pueden copiar a un documento si en dado caso pues les están pidiendo el diagrama de flujo. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir lo que dijo ahorita?
para generar el diagrama de flujo. Ya. Para poder generar el diagrama de flujo, simplemente hacemos clic acá, miren. Aquí está el icono. Dibujar el diagrama de flujo. Y ahí está. Esto lo puedo guardar yo aquí, miren. Guardar. Lo voy a correr un poco esto. Estilo clásico, aquí está el zoom. Y le damos clic en guardar. Y ya está. Entonces me lo va a guardar como una imagen tipo PNG. Y esta imagen después yo ya lo puedo pegar. Ya la puedo pegar en este caso donde ustedes quieran. Aquí yo tengo programas en PSI. Vamos a colocar aquí primer programa. Una carpeta hecha para esto. Aceptar. Bueno, entonces cierro esto, ya tengo guardado el diagrama. Ojo con eso, ahí solo guardé el diagrama. Entonces, por ejemplo, vamos a minimizar todo esto. Vamos a buscar la carpetita. Aquí está, programas PSI. Y ahí tengo diferentes programitas, miren. Y ahí está el diagramita. Aquí está el diagramita que acabo de guardar. Ahí está. Entonces, ese es mi diagrama. Lo puedo guardar como imagen. Entonces, acá, si yo quiero guardar el programa del PSI, pues simplemente me voy aquí, archivo, guardar o guardar como. Si es la primera vez, puedo escribir guardar. Guardar como me permite buscar una ubicación. Si se dieron cuenta, yo tengo una carpeta. Tengo una carpeta en el escritorio que dice programas PSI. Entonces aquí le voy a colocar primer programa. Doy clic en guardar y listo. Automáticamente ya está guardado. Entonces acá, pues puedo buscar yo aquí mi primer programa. Y aquí está, miren. Primer programa. El tipo de extensión de este programa es PSC. Entonces cuando ustedes deban mandar el programa y el diagrama, pues mandan estos dos, ¿verdad? Generan una carpeta y mandan estos dos, los comprimen para que se vayan juntos. Entonces ahí está el diagrama de flujo y está el programa en PSI. Para poder abrir un programa en PSI, pues simplemente uso este de aquí, el de abrir o archivo abrir. Si quiero generar uno nuevo, utilizo este icono, un nuevo programa. Me aparece otra pestaña, si se dan cuenta. Está el primer programa, la otra pestaña, puedo tener varios abiertos al mismo tiempo, no hay problema. Entonces acá, si quiero abrir otro, o uno que ya tenga hecho, pues le doy clic aquí en abrir y busco, por ejemplo, comparación de números. Y ahí está uno de comparación de números, ya les voy explicando esto. Pero, por ejemplo, ahí ya tengo tres pestañas, ¿va? Tengo el que acabo de abrir, uno nuevo y el programa que estábamos creando. De esta manera. Si quiero cerrarlo, pues simplemente lo cerramos aquí, no hay problema con eso. Entonces, ojo con esto, si yo quiero guardar mi programa, ya sea que le dé clic en guardar o guardar como, o desde archivo, y aquí tengo las opciones también. Si quiero un nuevo programa, simplemente le doy clic ya sea archivo nuevo, control o acá en nuevo. Abrir, por ejemplo, le doy clic aquí a la carpeta abrir, puedo ir aquí también a abrir, ¿verdad? Perdón, para el nuevo es control N y para abrir es control O, ¿verdad? Si quiero generar mi diagrama de flujo es F7. Si quiero ejecutar el programa es acá con el botón o F9. Con cualquiera de esos dos me funciona. Entonces, si se dan cuenta, es bien fácil utilizar el PSI, pero sí deben acostumbrarse a trabajar ahora en función de variables. Ya no pensar solo en números, sino que en función de las variables. Vamos a resolver esta de aquí, miren. Por ejemplo, esta de acá es una fórmula, ya sabemos que es la ecuación de la recta. Entonces, aquí tengo varias variables de entrada. Mis variables de entrada, en este caso, son la M, la X y la B. Estas son mis variables de entrada, donde tengo la M es la pendiente, ¿verdad? X, pues, es el valor de X y B es el intercepto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesito yo saberme estos nombres? Porque es lo que le voy a pedir al usuario que ingrese. Ingrese el valor de la pendiente, ingrese el valor de X, ingrese el valor del intercepto.
Estas son mis variables de entrada. Lo que va a hacer que funcione la fórmula. Y mi variable de salida, pues no es más que la letra Y. Esa es mi variable de salida. Entonces, mi variable de salida es la que va a tener la respuesta que yo debo mostrarle al usuario. Simplemente. Bueno, entonces veamos acá. Me voy al PSI. Y vamos a ir a un nuevo programita. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, programa para encontrar no la ecuación, sino que el valor Y. Vamos a colocar aquí. Programa. Pero voy a colocar aquí programa 2, porque es muy largo el nombre que tiene. Entonces aquí. Por ejemplo, vamos a colocar escribir. Programa para resolver la siguiente expresión. O la siguiente fórmula, si quieren trabajarlo de esa manera. Y igual mx más b. Ahí está. Esto es lo que va a ver el usuario. Escribir. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, vengo yo y debo pedir al usuario que ingrese estos valores. Le voy a decir, ingrese el valor de la pendiente. Bueno, entonces aquí puedo colocar, en este caso, entre comillas, la M y me lo va a reconocer. O simplemente coloco entre paréntesis para no confundirnos esto. Muy bien. Punto y coma. Entonces, cuando yo le digo al usuario ingrese el valor de la pendiente, ya sé que si yo estoy solicitando una variable, debo colocar leer M. M es mi variable. Es mi variable de entrada en este caso. Entonces, cuando el usuario vea ese mensaje, va a escribir el valor que le va a asignar a la pendiente. Vamos con el otro. Escribir, por ejemplo, en este caso, ingrese el valor que nos tocaría de X. Bien. Entonces, aquí leer X. Vamos con el otro. Escribir. Le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor del intercepto. Bien. El intercepto ya sabemos que es B. Ahí estamos. Entonces, leemos el valor de B. Ahora pues le digo, en este caso, bueno, ya tengo todas mis variables. Ahora realizo el proceso o la operación. Voy a colocar aquí que Y es igual. Fíjense, pues, no puedo colocar MX, no lo puedo colocar porque me lo va a reconocer como una variable. MX es una variable en pocas palabras. Para poder colocar el proceso de multiplicación, coloco M por X, lo coloco de esta manera, ¿sí? Más B. Entonces ahí estoy expresando la operación. Estoy diciendo que multiplique M y X y luego le sume la B. Ahora aquí mostramos el resultado. Entonces vean, ojo con esto, acostúmbrense, cuando es la multiplicación, no puedo colocar juntas las variables porque me las va a reconocer como una sola variable. Tengo que colocar el asterisco como símbolo de multiplicación. Entonces voy a escribir aquí, escribir, el resultado es, dejo un espacio, comillas, coloco la coma y después la variable de respuesta. Ahí está, miren. Si se dan cuenta, la mayoría de líneas ahorita para este programa básico lleva punto y coma al final. Después de leer la variable, punto y coma. Después de escribir el mensaje, punto y coma. Después de la operación, punto y coma. Y para mostrar en este caso también punto y coma. Acostumbrémonos a finalizar las líneas con punto y coma. El programa lo reconoce con que ahí finaliza la línea de código. Y después ya hay otra a continuación. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí me está marcando un error. Bueno, vean, es bueno que se den que pase esto. Entonces acá me está diciendo que y lo reconoce como un operando
O sea, y lo está reconociendo como una palabra ya predefinida para el lenguaje. Eso es lo que me está diciendo en este momento. Entonces yo tengo que cambiar esa variable y le voy a colocar y1. Le voy a colocar y1, mira. Entonces ahí ya me lo dejan normal, podríamos decirlo. Y ya puedo ejecutar. Entonces puede pasar esto. Van a haber algunas palabras que las puede reconocer el programa como una palabra ya predefinida. Miren, y yo cuando coloqué i, aquí está i, miren, como un operador lógico, y entonces debo tener cuidado porque aquí hay ciertas letras que no debería utilizar porque me las va a reconocer como palabras predefinidas. Ejecuto el programa y ahora sí ya se ejecuta normal. Miren, ya no me marcó problema con la y porque le agregué un 1. Simplemente con colocar un 1 ya el programa identifica que es otra variable. Entonces ahora aquí me dice, miren, programa para resolver, no sé si me deja aumentar un poco esto, ahí está. Programa para resolver la siguiente expresión, y igual a mx más b, esto lo va a ver el usuario. Ingresa el valor de la pendiente, bueno, ingresamos, qué sé yo, 3. Ingresa el valor de x, 4. Ingresa el valor del intercepto, vamos a poner 7. El resultado es 19. Y ahí está, ¿ve? Ustedes ven, m por x sería m por x, 4 por 3, 12, más 7 es 19. Y ahí ya tenemos el resultado. Si yo quiero reiniciar el proceso, pues puedo darle simplemente aquí 2, por ejemplo. Vamos a colocar 8. Y el intercepto, pues puedo asignarle hasta un número negativo, menos 6, por ejemplo. El resultado es 10. Se puede, miren, puedo usar positivos y negativos para este lenguaje sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta a ustedes? ¿Se entiende esto? Dije, yo tengo una pregunta, bueno, tal vez debía haber preguntado antes, pero no, Ah, no entiendo todavía muy bien qué significa cuando ponemos los dos, esas cositas que son como de división, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman, las dos líneas, las diagonales. las diagonales, sí, perdón. Esto que está aquí. Esto es solo para poner o para escribir comentarios en el programa. Cuando usted escribe las dos diagonales, el programa lo reconoce como comentario y lo descarta. Lo descarta como parte del código funcional. Es decir, no lo toma en cuenta, simplemente lee las otras líneas. Para eso sirve. Por eso está en un color gris, porque lo reconoce como comentario, entonces ya no le da lectura a esa línea, sino que pasa a la siguiente. Para Entonces eso es sirve. algo solo para nosotros y no para el programa, para que nos guiemos más que todo. Correcto. Es Ah, para que muchas usted pueda gracias. identificar qué está haciendo. Entonces aquí puede decir, por ejemplo, título del programa o en algún momento les voy a decir que comenten su programa y cuando les pida que comenten el programa, pues no es más que esto, mira. Colocarle mensajitos de qué hace sus líneas de código, simplemente. Está esto y el de varias líneas, por ejemplo, el de varias líneas es diagonal. Ah, bueno, aquí no me lo va a reconocer, vamos a ver. No me reconoce este de varias líneas acá. La diagonal asterisco y asterisco diagonal sirve para comentarios de varias líneas en otros programas. Aquí no me lo reconoce, aquí me reconoce el mensaje simple. Entonces, si yo quiero escribir otra línea, pues vuelvo a agregar otros dos diagonales y simplemente escribo ahí. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta acá todo esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, para lo que queda del periodo, ya se lo hacen como una práctica. Realicen un pequeño programita, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, programa para, en este caso, resolver la siguiente expresión. Ay, ¿cuál? Vamos a colocarle aquí programa 3. Ya me estoy pasando yo aquí. Vamos a colocar aquí escribir y vamos a colocar. Miren ahí, si lo escribo aún con minúsculas y mayúsculas, me lo reconoce, me lo permite como válido. Miren, escribir, por ejemplo, vamos a colocar aquí, resolver la siguiente expresión. Vamos a aumentar el zoom para que se vea. Vamos a
Vamos a usar la anterior, esta anterior de aquí, el YMX más B, solo que ahora en función de la pendiente directamente. Si ustedes despejan esta M, nos quedaría Y menos B partido X, ¿verdad? Entonces, aquí voy a colocar M va a ser igual, vamos a colocar aquí, Y menos B dividido X. Esa es la expresión que van a resolver. Bueno, entonces, creen un pequeño programa para resolver esta expresión. Eso es lo que van a hacer ahorita. ¿Manda? Puso más B y dijo que era menos B. Ay, perdón. Error de teclazo. Gracias. Ahí estamos. Y menos B. Sí es menos B porque pasa a restar la B. Aquí está sumando, entonces se resta en ambos lados. Y ahí tendríamos Y menos B partido X. ¿Verdad? Hoy sí estamos bien. Bueno, hagan el programita este. Háganlo como práctica en lo que queda del tiempo. Vamos a finalizar acá. Después les voy a estar compartiendo la grabación o voy a reeditarla y se las voy compartiendo, ¿sí? No sé si habrá más dudas, ¿estamos bien? Todo bien, ingeniero. Muy bien, ustedes, Más o excelente. menos, ingeniero. Más o menos, pero empiecen a practicar, revisen lo que voy haciendo y ahí lo van a ir aprendiendo. Pero de todos modos voy a seguir explicando, no se preocupen que todavía hay más. Tengo que ir explicando otras cosas. Prueben a hacer este. Recuerden, vean cuáles son sus variables de entrada y sus variables de salida. Sus variables de entrada aquí, en este caso, son estas. Solicitan al usuario escribir, ingresa el valor para Y. Después abajo, leer Y. Vuelven a otra línea, escribir y piden el valor para el intercepto B. En otra línea, leer B. En la siguiente, ingresa el valor para X. Después, leer X. Después va la operación. La operación no es más que esta fórmula. La usan tal y como está. Después de escribir, la respuesta es. Y ustedes colocan Y de ahí. O M en este caso. Y ya estuvo. Ya terminaron el programita. Ahí ya les di la pauta de qué hacer. Prueben a hacerlo. Si no, ya el día lunes seguimos. ¿Eh? Bueno, los dejo por hoy. Pasen feliz día o feliz fin de semana. Bendiciones. Empecemos con esto. Ya la siguiente semana ya empezamos con las prácticas de laboratorio. Entonces vayan poniéndose pilas ahí. Cuídense, pues. Un gusto saludarlos. Bendiciones a todos. Igualmente.